Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Estados Unidos continuará respaldando Guyana ante las pretensiones de la dictadura de Venezuela sobre el Esequibo. En Ecuador, tras el estado de excepción declarado el 9 de enero, el país sudamericano ha logrado una notable reducción del 41% en la cifra de muertes violentas. La reciente aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza por parte del Parlamento Europeo ha suscitado preocupación y críticas en el sector agrícola. El ingreso de Suecia a la OTAN completa la entrada de toda la región nórdica a la alianza, consolidando el control sobre el estratégico Mar Báltico. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues la familia del coronel en retiro, Alejandro González de Canales, denuncia su detención injusta por parte del régimen de Nicolás Maduro. Desde su arresto el 9 de febrero, sus familiares desconocen su paradero y se les ha negado el acceso para visitarlo, dejándolos en la incertidumbre sobre su estado de salud y su integridad. En Venezuela, el coronel en retiro Alejandro González de Canales continúa detenido desde el 9 de febrero. La familia del ex militar ha denunciado su detención injusta por parte del régimen de Nicolás Maduro, en el contexto de una investigación dirigida por la Fiscalía contra Rocío San Miguel. Según los familiares, desconocen su paradero actual y se les ha negado el acceso para visitarlo, dejándolos en la oscuridad sobre su estado de salud. La hija del coronel, Alexandra González de Canales, reveló a través de las redes sociales que su padre fue arrestado en su residencia en Lechería y trasladado a la cárcel de Boleíta. Afirmó que su padre, quien lleva 13 años en retiro, está siendo acusado de delitos que no guardan relación con él, subrayando que no tiene ninguna afiliación política. Además, denunció que lo están relacionando con Rocío San Miguel, detenida bajo acusaciones infundadas de planear un atentado contra la vida de Nicolás Maduro. El portal de noticias El Nacional informó que a pesar de los intentos del padre del coronel y del cónsul general de España por visitarlo, las autoridades han negado reiteradamente el acceso a la familia. También se especula sobre un posible traslado del coronel a la cárcel del Rodeo. El caso del coronel en retiro Alejandro González de Canales es un claro ejemplo de las detenciones arbitrarias que se están llevando a cabo bajo el régimen de Nicolás Maduro, así como el del experto en temas militares Rocío San Miguel y los dirigentes de la principal coalición opositora 20 Venezuela, Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, reafirmó el respaldo de su país a la integridad territorial de Guyana en medio de las ilegales acciones de Venezuela contra la región del Esequibo. En su reciente visita a Guyana, Thomas-Greenfield se reunió con el presidente Irfan Ali y su administración para pactar posibles asociaciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, el encuentro del embajador estadounidense con Ali busca fortalecer la posición internacional de Guyana en medio de las tensiones con Venezuela por el Esequibo. Este conflicto se intensificó en el 2023 cuando el régimen de Nicolás Maduro realizó un referéndum ilegal y trasladaron sus tropas al Esequibo, un territorio estratégico por su riqueza en petróleo y minerales. Las maniobras del régimen de Nicolás Maduro no solo generan preocupaciones en la comunidad internacional, sino que evidencian el accionar arbitrario de una dictadura que no solo viola los derechos humanos, sino que no respeta la soberanía territorial de otros países. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha presentado al Congreso un paquete de 20 reformas constitucionales, alegando corregir artículos impopulares. Sin embargo, estas propuestas, que incluyen la elección popular de magistrados y la eliminación de organismos autónomos, generan preocupaciones sobre un posible intento de consolidar el poder de su partido Morena. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado al Congreso un extenso paquete de 20 reformas constitucionales a solo una semana de iniciar la campaña presidencial en el país. López Obrador justificó estas reformas como modificaciones necesarias para corregir artículos impopulares, pero sus acciones sugieren que su verdadero propósito es consolidar el poder de su partido político a través de mecanismos antidemocráticos.
Entre las reformas propuestas, López Obrador busca que los magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial sean designados mediante voto popular, eliminando la intervención del legislativo en este proceso. Asimismo, plantea la eliminación de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, los cuales han sido fundamentales para garantizar la equidad electoral y el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Estas propuestas están diseñadas para fortalecer al partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, fundado por López Obrador. Se cree que estas reformas podrían beneficiar directamente a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, de cara a las elecciones federales, tanto presidenciales como legislativas, que se celebrarán el 2 de junio próximo. Patricio Morelos, consultor político y profesor universitario, argumenta que la iniciativa de López Obrador es una estrategia política electoral astuta, destinada a consolidar su base de votantes y a confrontar directamente a la oposición, especialmente al Partido Revolucionario Institucional, PRI, y al Partido de Acción Nacional, PAN. Sin embargo, estas propuestas han generado controversia y preocupación entre diversos sectores de la sociedad mexicana, quienes ven en ellas un intento de concentración de poder y un menoscabo a la democracia y al sistema de contrapesos institucionales establecido en la Constitución. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado su intención de buscar la reelección en los próximos comicios del 2025. Noboa argumenta que su trabajo aún no ha concluido y que necesita más tiempo para servir al país. Destacó los avances logrados, como el control militar de las cárceles, lo que ha contribuido a una disminución en las muertes violentas en el país sudamericano. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció oficialmente este lunes su intención de buscar la reelección en los comicios programados para el 9 de febrero del 2025. El mandatario argumentó que el trabajo todavía no se ha terminado, subrayando la necesidad de más tiempo para continuar sirviendo al país. Noboa, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones en octubre del 2023, derrotando a la candidata del correísmo Luisa González, se comprometió a seguir adelante mientras la Constitución y el apoyo popular lo permitan. Noboa, así, asumió la presidencia a la temprana edad de 36 años, completando el mandato iniciado por su predecesor, Guillermo Lasso. El presidente ecuatoriano reconoció los desafíos que enfrenta su país, pero destacó los avances logrados, incluido el control militar de las cárceles, lo que ha contribuido a una disminución en las muertes violentas y ha renovado la esperanza en el país. Por otro lado, el estado de excepción vigente fue extendido por Noboa por 30 días. El mandatario destacó la necesidad de abordar los problemas pendientes, especialmente neutralizando las bandas armadas y sus mandos intermedios. El estado de excepción se declaró tras incidentes en las cárceles ecuatorianas, como el secuestro y asesinato de funcionarios y la fuga de José Macías Villamar, conocido como Fito, uno de los principales líderes criminales del país. En Ecuador, tras el estado de excepción declarado el 9 de enero, el país sudamericano ha logrado una notable reducción del 41% en la cifra de muertes violentas. Esta medida, extendida por un mes, ha sido acompañada por la custodia militar de las cárceles como parte de los esfuerzos del gobierno de Daniel Noboa para combatir la violencia. El gobierno catalogó a bandas criminales como grupos terroristas tras una ola de violencia que incluyó la toma de rehenes en cárceles y la invasión armada a una estación de televisión en vivo el mes pasado. Las cifras oficiales muestran que entre el 10 y el 24 de enero se registraron 138 asesinatos, con un promedio de 9 por día. En comparación, durante el mismo periodo, en 2023, se reportaron 234 asesinatos. La reducción más significativa se observó en los primeros 9 días del 2024, con un promedio de 28.2 asesinatos diarios, que disminuyeron a 15 en las siguientes 2 semanas, alcanzando un promedio diario de 9 muertes violentas, una disminución del 67.8%. El respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en operativos para recuperar el control en las calles y cárceles ha generado un sentimiento de tranquilidad en la ciudadanía. Cerca de 9.000 militares realizan operaciones permanentes en las cárceles para mantenerlas bajo control. La seguridad es un tema crucial para la aprobación del gobierno de Daniel Noboa en sus primeros 100 días en el poder, siendo la reducción de la violencia un punto clave para ganar la confianza de la población ecuatoriana. Bien, momento de irnos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino,
Un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para contarles que el ingreso de Suecia a la OTAN marca un hito histórico en la región nórdica. Esta adhesión, junto con la de Finlandia tras la invasión rusa en Ucrania, refuerza el control de la OTAN sobre el estratégico mar Báltico, afectando la capacidad de movimiento de la flota rusa y fortaleciendo la postura de la alianza en el norte de Europa. El ingreso de Suecia a la OTAN marca un hito histórico tras 2 siglos de política de no alineación. Tras la luz verde otorgada por Hungría, Suecia completa la entrada de toda región nórdica en la alianza, consolidando el control sobre el estratégico mar Báltico, el cual se ha convertido en un punto focal de tensiones en Europa, especialmente después de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia y su intervención en Ucrania. La invasión rusa contra Ucrania en el 2022 llevó a Suecia y a Finlandia a replantear su postura de no alineación. La solicitud de ingreso, presentada 3 meses después del conflicto ucraniano, fue finalmente aprobada en la cumbre de la OTAN en Madrid, en junio de ese mismo año. El ingreso de Suecia, junto con el de Finlandia previamente, fortalece el dominio de la OTAN en la región báltica, afectando la capacidad de movimiento de la flota rusa en San Petersburgo y Kaliningrado. Este control se extiende sobre el estrecho de Sund, la estratégica isla de Gotland y el Golfo de Botnia. Suecia aportó a la OTAN un ejército de aproximadamente 25.000 soldados y la mayor fuerza aérea de los países nórdicos, con alrededor de un centenar de cazas. Esto incrementa el dominio del aire de la alianza en la región báltica y ártica. Además, la industria nacional de defensa sueca, con Saab como líder destacado, es una de las más importantes en Europa Occidental. En el periodo del 2018 al 2022, Suecia se posicionó como el 13º exportador mundial de armamento, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para Investigación de la Paz. El ingreso de Suecia a la OTAN marca un cambio significativo en el equilibrio de poder en el norte de Europa y refuerza la postura de la alianza en la región, en un momento de crecientes tensiones por la invasión rusa contra Ucrania. El ejército israelí ha descubierto un túnel subterráneo de 10 kilómetros en la Franja de Gaza que venía siendo utilizado por los terroristas de Hamás para conectar el norte y sur del enclave. El túnel pasaba bajo un hospital y una universidad en la ciudad de Gaza. El ejército israelí sostiene que Hamás utiliza estos túneles para actividades terroristas y ha gastado millones en su construcción. El ejército israelí anunció el hallazgo de un túnel subterráneo de 10 kilómetros de longitud en la Franja de Gaza, que formaba parte de una red que conectaba el norte y el sur del enclave. Este túnel terrorista pasaba bajo un hospital y una universidad en la ciudad de Gaza, según informó el ejército en un comunicado, respaldado por fotos y videos del descubrimiento. Israel logró el control operativo de las bocas de los túneles antes de destruir gran parte de la red que conectaba el Hospital de la Amistad Turco-Palestino, la Universidad Al-Israa y el barrio de Zaytun, al sureste de la capital. El mayor Ron, jefe de las operaciones de la Brigada Nahal, informó que se encontró un túnel a 18 metros de profundidad cerca del hospital. Además, se reanudaron los combates intensos con los terroristas de Hamás en Zaytun desde la semana pasada, tras un repliegue de las tropas en enero. El ejército israelí afirma que Hamás utiliza esta red de túneles para sus actividades militares y que dentro de estos túneles se han encontrado habitaciones con baños, almacenes de armas, equipos de combates y cuerpos de milicianos abandonados. El ejército israelí también señaló que Hamás ha gastado millones de dólares en la construcción de una red subterránea de túneles terroristas utilizados para actividades militares bajo infraestructuras civiles como escuelas y hospitales en toda la Franja de Gaza. El ejército israelí llevó a cabo una serie de ataques en diferentes zonas de la Franja de Gaza este martes, reportando bajas mortales y la destrucción de infraestructura y armamento pertenecientes al grupo terrorista Hamás. En el norte de Gaza, las fuerzas aéreas israelíes llevaron a cabo incursiones y bombardeos en el barrio de Zaytun, donde localizaron una instalación de fabricación de armas, lanzadores de cohetes y sistemas utilizados por Hamás en combate. Además, se informó sobre la eliminación de un número indeterminado de terroristas y la destrucción de un túnel utilizado por el grupo. En el centro de Gaza, las tropas israelíes afirmaron haber eliminado a combatientes y destruido numerosos sitios estratégicos pertenecientes a Hamás con la ayuda del cuerpo de ingenieros. Por otro lado, en el oeste de Jan Yunis, al sur de Gaza, se reportaron nuevos combates, particularmente en zonas cercanas a comunidades israelíes adyacentes a la franja.
Es importante recordar que el inicio del conflicto se dio tras un ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel, que dejó alrededor de 1.200 fallecidos y más de 200 secuestrados. La reciente aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza por parte del Parlamento Europeo ha generado preocupación y críticas en el sector agrícola. La obligación de restaurar el 20% del territorio europeo para 2030 es especialmente preocupante, ya que podría limitar las tierras cultivables y reducir la capacidad de producción agrícola. La reciente aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza por parte del Parlamento Europeo ha suscitado preocupación y críticas en el sector agrícola. Esta legislación, aprobada con un ajustado margen de 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones, ha generado divisiones significativas en la legislatura europea. La aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza se percibe críticamente para los agricultores, debido a su potencial impacto negativo en la productividad, rentabilidad y viabilidad económica de las explotaciones agrarias. Los agricultores temen que esta legislación pueda poner en peligro su capacidad para mantener sus operaciones y contribuir al abastecimiento de alimentos en la Unión Europea. La ley tiene como objetivo supuestamente proteger la biodiversidad. Sin embargo, para el sector agrícola, esta medida se percibe como una intromisión excesiva del gobierno en la gestión de los recursos naturales. Uno de los principales puntos de preocupación para el sector agrícola es la obligación de restaurar al menos el 20% del territorio europeo para el 2030 y todos los que necesiten restauración para el 2050. Esto podría limitar significativamente la disponibilidad de tierras cultivables y reducir la capacidad de producción agrícola en la región. Además, la creación de leyes que protejan todos los hábitats, no solo aquellos dentro de la red Natura 2000, añade una carga regulatoria para los agricultores, quienes ya enfrentan numerosas restricciones, lo que ha motivado en protestas en países como España, Francia, Alemania y otros. Momento de irnos a una pequeña pausa, hablemos enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Bien, estamos de vuelta para darle paso al bloque deportivo con Estefanía Álvarez, quien nos va a contar las novedades del día de hoy. Muchas gracias, Vanessa. Comenzamos nuestra información deportiva con el baloncesto, pues la selección de Uruguay volvió a derrotar a Panamá en el clasificatorio FIBA AmeriCup 2025. Y por su parte, la selección de México cobró revancha y se impuso en casa ante República Dominicana. Uruguay continúa con su buen desempeño en el clasificatorio para la AmeriCup 2025, tras vencer a Panamá con un marcador de 77-55 en la arena Roberto Durán. Con esta victoria, Uruguay terminó la primera etapa con un récord de 2-0, empatando en la cima del Grupo B con Brasil. Las dos victorias sobre Panamá tuvieron una diferencia de al menos 21 puntos. En otro cotejo, México logró un importante triunfo al derrotar 80-73 a República Dominicana en la Arena Ciudad de México por la segunda fecha de las clasificatorias de la FIBA AmeriCup 2025 de baloncesto. El juego comenzó con un impresionante desempeño de México, pero se volvió más defensivo para la segunda mitad. República Dominicana mejoró su puntería y forzó un tiempo extra, pero las faltas ocasionaron tiros libres que fueron determinantes en el resultado final a favor de México. Los tenistas chilenos Alejandro Tavilo y Tomás Barrios tuvieron un exitoso debut en el cuadro de dobles del Chile Open al vencer al equipo francés formado por Theo Avirage y Lucas Sánchez en 3 sets. Después de 1 hora y 54 minutos de partido, los chilenos lograron una remontada para llevarse la victoria con parciales de 6-7, 6-4 y 10-5. Con este triunfo, los chilenos Tavilo y Barrios avanzaron a los cuartos de final del torneo y ahora esperarán a conocer a sus próximos rivales, que saldrán del enfrentamiento entre los españoles Roberto Carballés y Bernabé Zapata, en contra de los italianos Andrea Pellegrino y Andrea Vavasori. El rendimiento de los tenistas chilenos en el Chile Open promete emocionantes encuentros y representa una oportunidad para destacar en la competencia de dobles.
El ciclista colombiano Egan Bernal subió en el ranking de la Unión Ciclista Internacional tras su podio en la Vuelta o Gran Camino, que se disputó en Galicia, España. Egan Bernal ha experimentado un ascenso significativo en el ranking Unión Ciclista Internacional, después de lograr el tercer puesto en la competencia Gran Camino en Galicia, España. A sus 27 años, el ciclista colombiano, miembro del equipo Ineos, ha avanzado 34 posiciones en el ranking mundial, tras sumar 75 puntos en la mencionada competición. A pesar de enfrentar dificultades en el 2022 debido a un accidente que le impidió competir durante casi 8 meses, Bernal ha demostrado una notable recuperación en su rendimiento. En lo que va del 2024, ha participado en 3 competiciones, acumulando un total de 190 puntos que lo han ayudado a ascender en el ranking. Su destacada actuación en el Gran Camino ha generado expectativas positivas sobre su estado físico y su desempeño en futuras competiciones. Y este martes la Federación Venezolana de Fútbol presentó la nueva indumentaria de la selección nacional, que será la camiseta titular para la Copa América 2024. Recordemos que este torneo se llevará a cabo en Estados Unidos a partir de junio. La nueva camiseta principal mantiene el característico color vino tinto, con toques dorados en las mangas y los costados, junto con el diseño del escudo clásico. La segunda indumentaria, destinada principalmente para partidos de visitante, representa una base blanca con un innovador diseño azul sobre el pecho y una pequeña franja amarilla. Ambas camisetas tienen distintivos diseños en el cuello, con el modelo principal presentando un cuello tipo B y el modelo blanco con un cuello redondo. El estreno de la nueva indumentaria tendrá lugar en los partidos amistosos contra Italia el 21 de marzo en Miami y contra Guatemala el 24 de marzo en Texas. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por la información. Hemos llegado a la parte final, nos despedimos por hoy. Pero antes debo recordarles que no se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad, escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbete a nuestro canal de YouTube @TV Libertad Oficial. Y también entérate más escaneando el código QR que está en sus pantallas. Gracias por acompañarnos.